Saludos, bienvenidos una vez más a este espacio de tiempo que el Señor en su misericordia nos concede, donde miércoles tras miércoles, de 7 a 8, apartamos pues precisamente esta hora para compartir en el nombre del Señor asuntos de su palabra, que son vitales para nuestra formación como hombres y mujeres de Dios, vitales para aquel que no conoce del Señor, instándole siempre, invitándole a que reflexione y rinda su corazón a los pies del único que puede dar vida, del único que trae salvación al alma de este presente hasta la eternidad. El saludo pues recíbalo en nombre de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, del cuerpo de ancianos y de todos aquellos hermanos que ponen su corazón, sus manos, sus esfuerzos, su tiempo para que esta experiencia sea posible, con el único propósito de exaltar el nombre del Señor y de llegar hasta tu casa, a tu vida, compartiendo el pan, la palabra de Jesucristo, nuestro Dios. En esta ocasión vamos a estar compartiendo un tema aparentemente muy sencillo, inclusive puedes titularlo como Hablemos un poco de la ira. Hablemos un poco de la ira. Fíjate que de alguna manera u otra, desde que comenzamos el año, hemos estado enfocándonos en la necesidad de nuestra formación sobre la verdadera roca que es Jesucristo. Hemos dicho que tú y yo somos de los que tenemos un llamado a no retroceder, sino por el contrario a avanzar. Y la única manera de no retroceder y sí lograr avanzar es edificando sobre Jesucristo, quien es la roca. No hay otra forma. Y parte pues de esa edificación pues definitivamente conlleva examinarnos a nosotros mismos, nuestro carácter, nuestra manera, nuestra conducta, el todo de nuestro ser. Así pues esta noche vamos a enfocarnos en este tema, con ese objetivo. Hablemos un poco de la ira. ¿Por qué hablar del tema? Amado hermano, fíjese que definitivamente en nuestra sociedad presente, nuestro país refleja un gran cuadro lamentable de violencia. Violencia en todos los renglones, desde los hogares, en las calles. Violencia que definitivamente marca, deja tristeza, deja consecuencias. Y esa es una realidad que está ahí, tras las puertas de nuestra casa, en sentido de las calles, como lamentablemente dentro de esas puertas en nuestros propios hogares. Cuando se habla precisamente de la ira que puede rayar en violencia, como te acabo de mencionar, mire, la realidad es que usualmente quien incurre en ira, quien le da paso a la ira, de alguna manera u otra, aunque no se dé cuenta, partiendo de la realidad de que todos nuestros actos tienen consecuencias, de alguna manera u otra se ocasiona destrucción. ¿Cuántas veces quizás en tu propia vida tendrías que reconocer que algo que formaste con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, algo que definitivamente fue producto de tu empeño, de horas, de tu corazón, lamentablemente en un momento de ira, un momento, como dirían por ahí usualmente, un arranque de ira, se echó abajo? O sea, cómo en segundos se destruye lo que con mucho esfuerzo y tiempo tomó levantar. Esas son realidades dentro del tema que por eso tenemos que mirar. Y súmele a eso que el cristiano, el pueblo de Dios, no está exento a la ira. Eres humano, soy humano, sí, estamos en un cuerpo humano. Si bien no somos de este mundo, pertenecemos al pueblo de Dios, pertenecemos al cuerpo de Jesucristo, amados, precisamente no estamos exentos a la ira. Por eso es que es un tema que no solo se habrá de compartir como si fuera una proyección hacia el inconverso, por el contrario, enfócate la realidad de este tema primero en tu naturaleza humana, la cual compartimos todos, conversos, sin conversos, como la realidad de que en nosotros hay un llamado como cristianos a manejarlo con más ahínco que el que no conoce del Señor. Así que con eso en mente oramos al Señor pidiéndole sabiduría para poder compartir este momento. Jesús, gracias por el tiempo, gracias por mis hermanos, gracias por los que miércoles tras miércoles se enlazan para considerar los asuntos de tu palabra. Para todos rogamos una gran bendición, en particular para el que no te conoce, que sea oportunidad para seguir reflexionando en su corazón. Y Señor,
más temprano que tarde, derramarse a tus pies. Y a los que te conocemos, Señor, ayúdanos a seguir formándonos a tu imagen, a tu semejanza, formándonos cada vez definitivamente más parecidos a ti, formándonos de tal manera que Señor, llevemos regocijo al corazón con nuestra vida, con nuestros actos y edifiquemos la vida de los que nos rodean. En tu hermoso nombre así lo suplicamos, Jesús. Amén. Pues para empezar, resulta importante repasar una pequeña definición de lo que sería ira. Puedes encontrar muchas definiciones en diccionarios en general de la lengua española. Puedes encontrar definiciones en diccionarios enfocados más bien especializados en la conducta del ser humano. Pero en grosso modo, en resumen, vas a encontrar unos principios comunes como lo siguiente. Cuando se habla de ira, estamos hablando de una fuerte emoción que aflora en nuestro ser cuando no se cumple una necesidad o una expectativa. O sea, cuando tú y yo por alguna razón no alcanzamos algo que tenemos la expectativa de lograr, o por alguna razón, oye, surge una necesidad no cumplida, una de las reacciones usuales en el ser humano es la ira. También se habla de ira cuando en el alma se levanta, oye, una pasión movida, motivada por lo que se conoce como la indignación. Cuando tú y yo enfrentamos algún acto que nos parece injusto, que nos parece incorrecto, que nos parece ofensivo, ya sea hacia otros que estimamos o amamos o hacia nosotros mismos, oye, se produce lo que se conoce como indignación. De ella hablaremos más adelante, definitivamente también es importante. También puede desatarse la ira, oye, al extremo que tenga como consecuencia final lo que se conoce como la venganza. Así pues, si observas estas pequeñas definiciones, definitivamente se trata de algo que está en nuestro ser, emociones, sentimientos, pasiones, que por actos que ocurren fuera de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida, oye, sacuden nuestro interior. Tienen definitivamente una influencia, en unos más directas, en otros menos directas, pero la tienen. De hecho, ve pensando en ti mismo. Quizás cuando fue la última vez que experimentaste la ira. Quizás algunos de los que están compartiendo podrían decir, mira, hace 5 minutos atrás, hace 10, hace media hora, no sé, conforme a cada uno de nosotros, la realidad es que todos lo experimentamos porque somos seres humanos. Ahora bien, un dato curioso es que la ira, una comparación con lo que es el calor. Entonces que el calor, entiendes, el calor por temperatura, el calor, oye, tiene grados en ascenso. Cuando tú cocinas algo, tu estufa, si es eléctrica, va subiendo 1, 2, 3, 4 hasta high si lo quieres poner. O sea, la temperatura se va graduando de menor a mayor. Pues sabes que la ira en nuestro ser le ocurre algo semejante. O sea, la propia ira puede ir en ascenso, en aumento. Y es parte de lo que tenemos que reconocer y manejar, que puede ir en aumento, en ascenso. Así, de algo tan sencillo como que puede ir de la indignación. Luego, como te dije, retomaremos lo que es el tema de la indignación. Ya te puedo ir adelantar. O sea, indignarse es aquello que realmente acontece en ti y en mí cuando observamos algo que definitivamente nos resulta impropio, injusto, que atenta de alguna manera u otra, es ofensivo y provoca en nosotros un sentimiento en medio del cual no nos podemos congraciar, no podemos ignorar lo que acontece y de alguna manera en nuestro corazón quisiéramos que se haga justicia. Pues cuando hablamos de la ira en ascenso, esto puede ir desde la indignación provocada, oye, por una aparente injusticia, como que puede ir pasando a un grado de enojo ya más ardiente en nuestro corazón, en nuestro ser, un grado de enojo que inclusive comienza a traernos pensamientos de venganza, convirtiéndose entonces posiblemente en muchos en un acto de cólera. O sea, fíjate que estás empezando por indignación, por ello indignarme ante algo, pero esa indignación, en la medida en que yo le dé paso, no le ponga controles, oye, se puede convertir en un enojo que se va, oye, enervando en mí la presión, y ese enojo se puede convertir en pensamientos o deseos de venganza, y al punto que puede caer en que expresiones externas de cólera.
arrebatos. Y no solamente meras expresiones de cólera, sino que cómo se ha reconocido y se reconoce, y quizás tú y yo hemos visto cuántas veces, oye, nos ubicamos en un estado de furia en términos de que se pierde el control por el individuo y que por el contrario, la furia controla al individuo, por decirlo de alguna manera. ¿Quién controla a quién? O sea, llega a un grado a veces cuando se exterioriza ese deseo de venganza o de hacer algo de cólera, que en ti y en mí se pierden los controles y entonces esa emoción, oye, hasta agresiva que tenemos de frente es la que controla nuestro ser en ese momento. Y finalmente, ¿qué ocurre cuando este tipo de ira sigue en ascenso, sigue creciendo, sigue siendo lamentablemente palpable en nuestro ser? Oye, puede llegar un momento en que se pierde totalmente el dominio propio y hasta producir, como a veces le han llamado en el campo de la conducta, hasta una locura temporal. Así pues, según la temperatura sobre los hornillas, sobre la estufa, va en ascenso, de la misma manera cuando hablamos del tema de la ira, oye, puede comenzar por una emoción, oye, categoría, si le quieres llamar así, de indignación, como si no la manejamos, terminar con explosiones externas de venganza, de violencia, de furia, de cólera, en donde los actos de por sí, oye, van a dominar nuestro ser y no hay control ninguno, sino que la situación nos controla a nosotros. Y terminamos a veces hasta, ¿has escuchado la frase se me nubló la mente? Se me nubló el entendimiento. La frase como yo me cegué y actué. Pues todo eso ocurre en el ser humano. Así que es como el calor puede ir ascendiendo. De hecho, aunque no va a ser parte en sí de lo que estaremos tocando, oye, hay una realidad y es que cuando tú y yo enfrentamos momentos de ira, desde leves hasta las que estamos mencionando en ascenso, que se exterioricen en actos lamentables, en nuestro ser, fisiológicamente hablando, hasta en tu salud hay cambios. La presión le sube y eso no es un mero dicho, eso es una realidad. O sea, cuando en ti acontecen estas experiencias, hasta la presión te sube, el corazón se acelera. Yo he conocido personas que a raíz de un coraje han sufrido cambios de ritmo cardíaco, han sufrido infartos y he conocido situaciones donde están fallecidos después del evento de coraje y de ira. Así que se trata de un asunto que no es meramente mirarlo como un tema más, sino que tiene repercusiones en nuestra vida. En nuestra vida puedes ir mirándolo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en términos de mi relación con Dios, mi relación con los que me rodean y hasta mi vida inmediata en términos de, como te acabo de mencionar, porque cuando digo los he visto, he estado cerca de esas experiencias, he conocido personas que en medio de un acto que empezó en indignación, que le dio paso a corajes, a enojos, a cólera, a furia, tras el mismo hasta fallecieron de un infarto masivo. Así que nos debe importar el tema definitivamente. Mirando qué nos dice la Biblia sobre el mismo, mira, hay expresiones que en el conjunto lo que nos da es un mensaje general en términos de que la ira es vista como algo destructivo en la vida del humano. O sea, verso que cuando nos miras en conjunto lo que está dando un mensaje de entrada en términos generales de que la ira definitivamente en el ser humano es algo destructivo. Comencemos por Eclesiastés. Recuerde, la Biblia, libreta, bolígrafo, lápiz, como tú quieras, anota, escudriña por ti mismo, examina la palabra. Eclesiastés capítulo 7, verso 9. Mira cómo dice la palabra del Señor. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Hay vocablos que yo quiero que tú marques en la Biblia y los repases por ti mismo y veas la insistencia de la palabra en términos del tema, del asunto de qué herramientas y qué hacer y cómo manejarlo. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Te adelanto, aunque hemos de mencionarlo, obviamente, pues, como parte del desarrollo, que expresiones como esta, no te apresures, está haciendo una alusión a que estamos hablando de un tema, de un asunto sobre el cual el ejercicio de tu voluntad y la mía definitivamente tiene
un rol primordial. Dicho en palabras más sencillas, se está hablando de un tema que se puede manejar. Si Dios no entendiese, vamos a otra manera, si Dios entendiese que esto no es manejable por el ser humano, mira, no encontrarías expresiones como esta: no te apresures. O sea, tú no puedes pedirle a alguien cógelo con calma si no tiene la capacidad de cogerlo con calma. No puedes decirle a alguien, mira, no te apresures si no tiene la capacidad de ser más que pausado en el asunto. Así que no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque porque el enojo reposa en el seno de los necios. Mira cómo ubica el enojo como una característica, con respeto, por la Biblia, del necio. Así que la característica de que pueda ubicar una persona como conocida a base de enojos está hablando de que en ese ser humano hay lo que la Biblia llamaría necedad. Y hay que tener conciencia de ello. O sea, recuerda que la Biblia es un espejo. Y no se trata de que yo me ofenda o me lastime o me enoje precisamente porque me acaban de decir que si en mí el enojarme es una característica bastante continua, me están diciendo necio. No se trata precisamente de enojarme por ello. Se trata de yo manejarlo, porque en última instancia es por mi bien y por el bien de aquellos que me rodean. Así que toma esa primera nota. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La próxima lectura la encuentras en Proverbios, capítulo 12, verso 16. Mira cómo dice la palabra del Señor. El necio al punto da a conocer su ira. El necio al punto da a conocer su ira. Mira, esto es trazando un mapa. Acabamos de decir hace unos minutos que una característica del necio es precisamente que le da paso al enojo. Aquí en Proverbios te está diciendo que el necio al punto da a conocer su ira. Es como decir, mira, lamentablemente aquella persona que la palabra alude, identifica como necio, tarde o temprano siempre va a dejar salir, va a aflorar la no capacidad de manejar los asuntos y siempre lo canaliza entonces con una explosión, con ira. Sigue diciendo ese verso ahí en Proverbios 12:16. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Mira qué contraste. Característica del necio: darle paso inmediatamente a los arranques de ira, a las emociones que enervan el corazón. Mientras que, por otro lado, nos dice que es prudente. ¿Quién es prudente? El que no hace caso de la injuria. Oye, qué hermoso que desde ya tú y yo le pidamos al Señor cada vez más la capacidad, que nos dote, oye, de esa capacidad que el mismo Dios tiene. Somos a su imagen y semejanza. Él comparte unas características con nosotros, que nos dote de esa tolerancia. Qué hermoso que Dios podamos pedirle al Señor: Señor, ayúdame a ignorar las injurias, a ignorar las injurias. Y eso es una característica del prudente. Si quieres hacer un dibujo en la libreta ahí que tienes en tu casa, a un lado te está diciendo, mira, características del necio, como dirían por ahí, al primer manigata sorprende. Características de una persona prudente: las injurias pareciere que no es que viva enajenado del mundo, no es que viva una abstracción de la realidad, pero oye, no le da paso para comenzar a trabajarme con lo que me acaban de decir en la cabeza, a manunciarlo en el corazón, a amasarlo en mi alma. No, o sea, de hecho, en el propio libro de Proverbios dice que a palabras necias, oídos sordos. Cierra los oídos, es por el bien de tu corazón, de tu alma. Proverbios 19:19. Mira cómo dice la palabra del Señor. El de grande ira llevará la pena. El de grande ira llevará la pena. Te dije hace un rato atrás que todo acto tiene consecuencias. Quien permite que la ira tome control de su ser, siempre tendrá que enfrentar consecuencias y las verá tarde o temprano. Siempre hay consecuencias ante todo acto. Mira cómo termina ese verso. Y si usa de violencias,
añadirá nuevos males. Me da coraje, le doy paso, le exteriorizo enseguida, va a tener consecuencias, y no solo consecuencias, sino que dice aquí que va a añadir nuevos males. Como dirían por ahí, a veces el remedio es peor que la enfermedad. Es que me dio un coraje, y el coraje que me dio, oye, me llevó a hacer un daño tan grave como lo que yo vi y he visto con frecuencia en los tribunales. Privaron de una vida. Privaron de una vida por eventos que cuando tú examinas, pero ¿cómo es posible? Privó de la vida al vecino porque le hizo un daño, le arrancó una planta de flores que tenía sembrada en la colindancia. Mira, eso le molesta. Él pasó trabajo en sembrar su planta, en cultivarla, en regarla, y el vecino se la arrancó. Pero ¿cómo compara una vida humana con la planta, con la mata de rosa con la que haya sido? Males mayores, de los cuales muchas veces escuché decir, estoy arrepentido, pero los actos tienen consecuencias. La Biblia es la Biblia y no se equivoca, así que tomemos nota de ello y pensemos que con nuestros arranques podemos hacer cosas de las que después nos arrepintamos, pero tienen consecuencias. Proverbios 15, 18. Proverbios 15, 18 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Precisamente el domingo se exponía en la casa del Señor, donde el pastor Juan Delgado predicaba sobre oye, qué hermoso, los mansos heredarán la tierra. Un corazón lleno de mansedumbre como el de Jesús, porque tú y yo somos imitadores de Jesús. Dice ahí que, mira qué contradicciones, qué contraposiciones. El hombre iracundo promueve contiendas. La persona que como característica precisamente lo distingue la ira, que ya dijimos que eso es propio de una persona necia. La persona que no controla esos arranques, tarde o temprano incurrirá en actos que van a tener consecuencias tristes y lamentables, y muchas veces verá que el remedio que consiguió fue peor que la enfermedad. Y los tales, muchas o circunstancial o bastante ocasionalmente, son quienes promueven contiendas, es decir, malestar, malentendido, que donde quiera que se paran, lamentablemente, y escuche esto decir con cuidado, aún teniendo razones, en la medida en que no se saben manejar, son más promovedores de contiendas que de soluciones. Por eso es que el tema es importante. Porque quizás tú puedes tener la razón en un asunto, pero en la medida en que no sabes manejarlo, pues no logras realmente, oye, transmitir lo que es la razón, y mucho menos logras que se implemente la razón, sino que se daña todo, aún teniendo, repito, la razón en lo que estaba aconteciendo. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Qué hermoso que tú y yo, mirándonos en el espejo de la palabra, vayamos tomando nota, que en la medida en que tú y yo la vivimos, la veamos como realmente nuestra instrucción. Somos llamados a ser, oye, pacificadores en lugar de promovedores de contiendas. Es una característica del hombre y la mujer de Dios. Si seguimos en la palabra, mira lo que dice en Job capítulo 5, verso 2. Es cierto que al necio lo mata la ira. Fíjate cómo la Biblia constantemente ubica como un rasgo característico del necio la ira. Y aquí viene el libro de Job y mira lo que te dice como consecuencia de esa característica que hemos estado presentando en esta introducción. Es cierto que al necio lo mata la ira. Ese sentimiento descontrolado, tarde o temprano, no solamente hace daño a los que nos rodean, sino a ti mismo. Ahorita te puse un ejemplo triste, lamentable de personas que he conocido, que míralo en la parte fisiológica, en la parte de esta vida terrenal inmediata, que un descontrol de ira, de rabia, provocó un infarto masivo, murió. Pregunta a los médicos que te lo explique con calma, busca información sobre ello, cómo hay cambios químicos en medio de esas cóleras, de esos arrebatos, de esas altas depresión,
derrames. Pues sí, lo mató la ira. Y al codicioso lo consume la envidia. Una comparación. El que codicia, la envidia lo va consumiendo. El que vive en descontrol de ira, que tenga por seguro que se está matando a sí mismo, no solamente a los que le rodean. Y como veremos más adelante, no solo te puedes estar matando a ti mismo físicamente en esta tierra, sino que estás matando tu relación con el Dios soberano, que puede tener repercusiones en nuestra vida eterna. Así que la ira definitivamente, en forma general, por la Biblia es visto como dañino. ¿Y por qué? Cuando tú buscas el libro de Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21, ya te va adelantando que lo que ocurre con la ira es que en su acción, en su ejecución, definitivamente la palabra lo identifica como una obra de la carne. Una obra de la carne. Gálatas 5:19 dice así: y manifiestas son las obras de la carne. Sobre este tema, mejor que ya has escuchado, como cuando se alude a lo que vamos a leer, se identifican como obras, no como fruto. Obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Pero es importante que tú mires, oye, en este catálogo, entre qué expresiones de conducta del humano, identificadas como obras de la carne, entre cuales se ubica la ira. Te están comparando, te están diciendo, léelo de otra manera, te están diciendo que la ira ante los ojos de Dios y la conducta que envuelve al ser humano es comparable con el adulterio, es comparable con la fornicación, con la inmundicia, con la lascivia, con la idolatría. Mira, comparable con la idolatría, con hechicerías. Y ya caes en el renglón de las relaciones humanas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y si miras el próximo verso, comparas con la envidia, con homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Quizás tú hasta, quién sabe si alguien de los que nos está escuchando hasta este momento haya pensado que, mira, ser iracundo eso no es nada. El hecho de que yo arranco medio maniquetazo eso no es nada. El hecho de que yo no aguanto presión eso no es nada. Pero cuando tú con seriedad te sientas a pensar de que la escritura, mira, no yo, la escritura te compara la ira con estas conductas humanas que quizás tú hasta el sol de hoy reprochaste. Quizás hasta el sol de hoy tú decías, ay, esa gente que mata, esa gente que fornica, los tales no heredarán el reino de los cielos. Pero te hayas detenido a pensar que también deberíamos decir a esa gente que vive montado en ira todo el tiempo, que no aguanta presión, que de todo arranca y explota. Es lo mismo. Pero claro, eso como que es un poquito difícil de digerir. Es lo mismo que mira cómo termina diciendo ese verso 21. Después que te acabo de leer cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia, la carta de Gálatas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, aquí es importante para ser correcto con la palabra y justo contigo, para los que practican, estamos hablando, oye, de conductas repetitivas, no estamos hablando de actos aislados. Estamos hablando de lo que se convierte en uso y costumbre en un ser humano. Estamos hablando de cosas que son bastante usuales en un ser humano. Que, mire, ningún cristiano te puede decir a ti que no ha padecido coraje o que no padece coraje. Ese se pierde por mentiroso. ¿Me entiendes? Los que practican tales cosas, dice ahí, no heredarán el reino de Dios. Así que es importante que tú y yo, como hombres y mujeres, entendamos que sobre todo en la medida en que ya conocimos del Señor, si tú no lo has conocido, búscalo, abrázate a Él. Pero tú y yo que lo hemos conocido, comprendamos
que hablar de manejar la ira para que cada vez tú y yo reaccionemos mejor, cada vez tengamos más dominio propio, más control sobre nuestra propia conducta. Es tan importante como comprender que en la medida en que sea muy frecuente, se practique o sea mi rasgo característico como vimos en el necio, oye, me estoy ubicando en la misma lista de aquellos que dice aquí que no van a heredar el reino de Dios. Así que la próxima vez que yo vaya a pensar en lo que para mí es la lista de los pecadores, en la lista de los que no van a entrar al reino, si yo soy de los que no aguanto presión y prendo enseguida, me tengo que comenzar a evaluar otra vez, porque estoy en el mismo sitio. Así es importante entonces el asunto. Y por eso transmití que me inquietó y estamos desarrollándolo cuando miramos el mundo donde estamos, el cual incluye a nosotros los cristianos. Si sigues considerando la palabra, nos muestra cómo la ira definitivamente es una falta de dominio propio. Falta de dominio propio. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 16, verso 32. Dice la palabra del Señor: mejor es el que tarda en airarse. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Proverbios 16, 32. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Mira con lo que la palabra de Dios compara a este tema, hablando de la ira. Te está diciendo que tú eres mejor que un hombre fuerte, que tú eres mejor inclusive que el que tiene la capacidad de tomar una ciudad. Si tú tienes en ti ese entendimiento de la necesidad y lo ejerces del autocontrol, del dominio propio. Mira qué tremendo. Quizás tú te sentirás muy bien, halagado, si alguien te señala o otros que te rodean te señalan como que eres una persona fuerte. Te sentirías halagado, oye, si te reconocieran como tuviste la capacidad, oye, de conquistar una ciudad. Si eso trae halago a tu corazón, la Biblia te dice que eso no es nada comparado con la persona que tiene en sí mismo la comprensión, la conciencia de que tiene que autocontrolarse ante los arranques. Eso de verdad es admirable por la palabra del Señor. Así que mira cuán importante es el asunto para Dios. Y definitivamente, como mencionamos cuando leíamos la primera lectura que hicimos en Eclesiastés 7:9, te decíamos que observara el vocablo de no te apresure, que implicaba que ejercicio de voluntad. Cuando miras ahora donde estamos leyendo aquí en la palabra, cuando en Proverbios 16:32 te dice que mejor es el que tarda en airarse, que aquel que se enseñorea. Está hablando de que tú y yo tenemos la capacidad, y estamos adelantando en el Señor. ¿De qué? De autocontrolarnos. Esto es un asunto de dominio propio. Siempre he dicho que nuestro mayor enemigo no es Satanás. Y eso lo hemos tocado en otros temas cuando hablamos de batalla espiritual. Nuestro mayor enemigo no es Satanás. Mi mayor enemigo soy yo mismo. Soy yo mismo, y como claudico, como me rindo, como oye, definitivamente suelto muchas veces asuntos en lugar de manejarlos. Me recuesto. Cuando entra esa frase famosa de eso no es nada, oye, es como un cáncer que ya el corazón iba consumiendo. Autocontrol, tú y yo tenemos la capacidad en el Señor de enfrentar el asunto y disponernos a manejarlo. Y para Dios es más admirable que lo hagamos, que nos consideren en este mundo como fuertes o inclusive conquistadores de ciudades. Mejor es, dice la palabra del Señor. En el Señor tenemos la capacidad. Mira la palabra, vamos a Efesios capítulo 4, verso 26. Efesios capítulo 4, verso 26. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: airaos, pero no pequéis. Mira, Dios te conoce, Dios nos creó. Dios nos conoce antes y después de caer el humano, la humanidad en pecado. Cuando Adán y Eva allí cayeron, nos conoce. Dios sabe definitivamente que tú y yo en nuestras emociones y sentimientos no somos mecánicos. Y una de esas emociones y sentimientos, como definimos, son las que nos llevan a que en un momento dado
a reaccionar. Volvemos, ¿quién de nosotros nunca ha sentido coraje? Quizás el último hacemos 5 minutos antes de comenzar a compartir esta experiencia. Corajes. Pero fíjate como dice la palabra, airaos. Tú y yo no podemos evitar que nuestro corazón reaccione, que nuestra mente reaccione ante cosas externas a nuestro ser. No podemos evitar sentir, en otras palabras. Nadie te está pidiendo que tú te estirpes tus emociones y sentimientos. La palabra no te está pidiendo eso. Pero mira lo que te pide la palabra ante la realidad de que sí podemos ejercitar controles. Te está diciendo, pero no pequéis. En otras palabras, tienes el mal rato, tienes el mal tiempo. Te sacaron de la paciencia en términos de lo que está aconteciendo. Pero con todo eso la palabra te da una instrucción. ¿Y cuál es la instrucción? Mira, tú puedes sentir lo que quieras por dentro. Yo puedo sentir lo que estoy sintiendo. Y déjame corregir, lo que quiera no. Lo que nos provoca. Pues yo sé que tú no quieres vivir montado siempre en coraje. Digo, yo espero. Eso sería ubicarnos en la característica del necio. No podemos evitar cosas que ocurren a diario en las relaciones humanas. Mire, a diario, porque no somos iguales. No somos iguales, somos distintos. Así que cada uno tiene que pensar, sentir propio y hacer las cosas de manera distintas. Y el mundo no gira alrededor tuyo ni mío. Así que muchas cosas acontecen a diario que no podemos evitar. Pero si podemos evitar, ¿cómo reaccionar, manejar, controlar? Y por eso que dice, pero no pequéis. Y mira cómo termina ese verso, una afirmación tan repetida muchas veces. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa terminación de ese verso muchas veces ha sido utilizada, hasta en escrito, y vamos, toda opinión es hermosa. Inclusive esto que te voy a transmitir es una más. En lo personal, yo te reconozco que esa última frase de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, primero te resumo lo que otros dicen. Muchos señalan que eso significa que no permitas que lo que un momento dado te trajo molestia a tu corazón, que no permitas que termine ese día sin resolver el asunto. Muchos lo ven así, como diciendo, no dejes pasar el tiempo, no, mira, resuélvelo enseguida. Yo tengo mis reservas en esa expresión. ¿Por qué? Porque para empezar, mira, piensa en ti mismo. ¿Cuántas veces algo que te ha ocurrido, oye, en el momento en que lo estás viviendo, te sientes tan y tan incómodo, tan y tan, oye, como la temperatura que hablábamos ahorita, te pasaron de 3 a high. Y si tú fueras a abordar a la persona para hablarle el tema en el momento, yo no creo que le vaya a llevar rosas. A veces entonces, ¿qué? Es mejor, mira, irte primero a ponerte el hielo espiritual en tu corazón, la bolsa de hielo en tu cabeza, quizás hasta literal. Respirar profundo, hablar con el Señor primero, pedirle al Señor que tome, que se siga siempre entronando en ti, que Él sea el que gobierne tu vida. Y entonces manejar el asunto. Así que para mí, realmente, esta expresión de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, yo tengo que verlo en el verso completo. Y mira el verso con tus ojos completos, creo que dice, airado, o sea, no puedes evitar lo que sientes, pero maneja cómo vas a exteriorizarlo, maneja cómo vas a reaccionar. Y en ese manejar, no permitas que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Oye, ¿cuándo es que el sol está sobre el ser humano? Si tú sales afuera mañana a las 12 del mediodía, es cuando el sol está sobre ti, es cuando está más caliente la temperatura. Es decir, mira, no permitas que lo que te está por dentro consumiendo llegue al punto de ebullición. Si yo estoy sintiendo que estoy a punto de perder el control, esa es la muy buena hora. Es decir, yo me voy a orar. Yo me voy a retirar de la palabra. Yo vengo ahorita. Mira, no es que esté huyéndole. Una vez que me dijo, eso es huir del campo de batalla. Digo, no, a ti te encanta el campo de batalla. Te encanta así. Mira, muchas veces hay que
mantener la postura en sentido de la línea que has asumido, pero regresa allá al cuartel general, a los pies del comandante que es Jesucristo, y allí pídele instrucciones, pídele sabiduría, pídele que, mira, el consolador del Espíritu Santo, que te calme, que te hable, que te acuerde Él a ti, cómo Él es contigo y conmigo, cuando llevamos muy buenas razones a Él para que se sulfure. Porque estoy seguro que todos aquí a diario hacemos cosas que lleva el corazón de Dios. Oye, no exactamente contentamiento. Pensemos cómo Él lo hace conmigo. Cómo inclusive bíblicamente la llamada ira de Dios, oye, de alguna manera u otra, a nivel de lo que es la humanidad, la ha pospuesto para el fin de los tiempos. Pospuesto. Como el ejercicio de su ira en términos de lo que es la disciplina, esos temas aparte que podemos considerar también. Oye, en el hecho individual de la humanidad, del ser humano, cómo lo ha manejado y cuándo ha sido necesario dejarla sentir para recordarle al humano quién es el soberano. Pero volviendo a nosotros, que el sol no se ponga sobre nuestro enojo es una invitación a que reconozcamos cuando estamos a punto de perder el control y clamemos al Señor, que es el único que nos puede nutrir de su mansedumbre, de su presencia, para controlarnos. Definitivamente, pues, mira cómo añade en ese mismo capítulo 4, verso 31, a esa posibilidad de control, de ese llamado del dominio propio, ese llamado a que no demos rienda suelta a lo que sentimos. Efesios 4:31 dice la palabra del Señor: quítense de vosotros toda amargura. Mira, como te dije hace un rato atrás, si no se pudiese, no lo decía. La palabra del Señor no está ahí para decorar la vida del humano. Es una instrucción. Me llama la atención que inclusive nos dice, si puedes, no, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense. Si la palabra del Señor me la transmite a mí como una instrucción, yo lo creo. Y yo sé que podemos sentar en una mesa a hablar del tema y que usted me diga, pero es que tú no sabes los corajes que yo paso, pero es que tú no sabes cómo me molesta fulano, pero es que tú no sabes cómo mis hijos me salgan por el techo, pero es que podemos hacer una historia larga del tú no sabes. Dios lo sabe. Y aún sabiéndolo, nos dice, quítense. Pues si Él sabiendo todo lo que nos puede provocar ira, con todo y eso nos dice, quítense, es porque en Él, en aquel que nos lo pide, hay la capacidad de hacerlo. Porque si no estoy diciendo mentirosa su palabra. Y por vivencia propia, yo sé que muchos hermanos que nos están escuchando pueden decirle a coro, se puede. En el Señor se puede. Que todos hayamos tenido momentos en donde lamentablemente quizás permitimos que el sol se pusiera sobre nuestro enojo y en lugar de quitar ese sentimiento le dimos paso, estoy seguro que sí, hemos errado. Y ese es el momento de reconocerlo y aunque haya dejado consecuencias como ya hablamos, no decimos no me importa, no, nos importa y llevaremos en el corazón, oye, la tristeza de lo que hicimos. Y precisamente como una invitación a que no lo repitamos. Cambiemos en el Señor. En el libro de Gálatas, capítulo 5, que leímos ahorita, cuando precisamente decíamos que la ira es una obra de la carne, cuando lo llevas al plano espiritual, la carne, ¿de qué te habla? La carne te habla de que precisamente el que gobierna mi vida no es el Señor, no es el Espíritu Santo. Mientras que cuando el Espíritu Santo es el que gobierna mi ser, mira lo que dice la palabra en Gálatas 5. Verso 22, más el fruto del Espíritu, el fruto, lo que el Espíritu Santo trae en ti y en mí, lo que siembra, ese Espíritu maravilloso que llegó a ti y a mí el día que nos convertimos, el día que nos rendimos, dice en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, dice en Efesios que ese día vino el Espíritu Santo, oye, y nos marcó con las arras. Oye, ese día sembró a Jesús en el corazón, ese día llegó a nosotros. Desde ese día Él está ahí. Qué bonito entender que Dios tenemos que seguir abonando el fruto que Él ha puesto en nosotros, regándolo, creciendo. Ese fruto es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad. Si lo lees, léelos todo en conjunto: benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Aludimos al mensaje del domingo de la congregación. Oye, los mansos heredarán la tierra. Mansedumbre, templanza. Mira lo que dice: contra tales cosas no hay ley. No hay quien te pueda juzgar en esta tierra. No hay quien pueda poner en entredicho tu vida cuando tú y yo de verdad vivimos a la imagen y semejanza de Jesús. Imagen que es, oye, nace de adentro hacia afuera, en esa vivencia con el Espíritu Santo que sembró a Cristo en el corazón. Se puede en el Señor. Él da la herramienta, la provisión necesaria para que tú y yo lo honremos con nuestra vida en medio de la humanidad. Y la palabra es tan completa y maravillosa que aprender tú y yo como hombres y mujeres de Dios a controlar la ira, a no darle rienda suelta. Cuando tú y yo aprendemos a desmontar la manigueta esa que teníamos, que antes, como ahí de vuelta nada más prendíamos, cuando en el Señor aprendemos a hacerlo, vamos a descubrir cosas que no es que nos alegremos desde el punto de vista de lo que pueda acontecer en la vida de otros, pero entre las cosas que vamos a aprender es que cuando tú y yo luchamos, porque hay que decir, mira, yo te aseguro que para muchos el mantener el control en momentos de ira es una gran lucha, porque en lugar de darle, oye, en lugar de quitar el tapón de la olla de presión, y aunque salga lo que salga, nos hemos obligado a manejar toda esa presión dentro. Eso es una lucha. Te voy a decir más: los manejadores de la conducta humana en las corrientes modernas, oye, recomiendan más que tú no suprimas, que digas lo que tengas que decir, que tú, mira, explotes, que tú te saques de adentro todo lo que sientes, para que así, oye, tú no te hagas daño y sientas paz. Oye, ¿y qué de los que nos rodean? ¿Y qué de las consecuencias que hemos hablado? Es como si eso no importara. Y respeto a los manejadores de la conducta moderna, pero evalúen esa realidad de que es uno de los consejos que muchas veces se transmite, porque se ve como una de las razones en términos de que el que aguanta, el que suprime, se destruye, se autodestruye, se hace autodaño, se lastima, se frustra, se deprime. Entonces, son situaciones que hay que manejar, pero realmente la proyección mayor ante todas esas posibilidades es Dios mismo, es el Espíritu Santo en ti, es el que puede hacer las cosas que son ilógicas. O sea, lo que sería ilógico para el manejador de la conducta, en el sentido de que aquel que aguanta, soporta, tolera, reprime, debería estar consumiéndose, debería estar, mira, amargado, debería estar deprimido. Lo que encuentran cuando de verdad el Espíritu Santo está en ti y en mí es un ser humano, una mujer, un hombre de Dios, cuyo interior corren ríos de agua viva, que refresca no solo la vida propia, sino la de otros. Eso no se entiende porque es Biblia. No es lógica. Qué hermoso saber que eso es posible. Mira lo que dice el verso 24 de Gálatas 5. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Nuestra verdadera lucha no es contra el que me lastima. Mi lucha es contra mí mismo. Mi primer enemigo otros días soy yo. Mi lucha es matar mi carne. Mi lucha es matar, oye, mi formación como ser humano sin Cristo, dentro de la cual ni remotamente éramos como hoy somos. Tenemos que seguir matando el pasado, matando aquello que no refleja a Cristo en el corazón, con sus pasiones y deseos, incluyendo estas iras de que estamos hablando fuera del Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La expresión que implica: desde que llegamos a los pies de Jesús, el Espíritu Santo hizo moradas en nosotros y nos trajo la vida eterna. Pero si de verdad hemos recibido la vida eterna, pues también caminemos siendo un ejemplo de hombres y mujeres formados a los pies del Eterno. Así que no se trata solo de decir, ya me convertí, lo demás no importa. No se trata solo de decir, mira, el Espíritu Santo mora en mí, soy fuerte y poderoso. No, se trata de entender que hechos hablarán de lo que hay en tu corazón, fruto. Por eso es que se distingue y alude a obras de la carne que están
haciendo una referencia clara y precisa a que son producto del ser humano que rige su vida por el razonamiento propio y por los intereses propios al margen de Jesús, versus lo que es el fruto que implica que por la realidad de tu encuentro con Él y la realidad que el Espíritu Santo esté en ti, va a brotar de tu ser de una manera genuina, un cambio que aplicado al tema que estamos transmitiendo, un cambio donde vas a encontrar en Él, raíces en Él, edificando sobre la roca, vas a encontrar la capacidad de autocontrolarte, dominarte, crucificar la carne, oye, permitir que el fruto cada vez sea más hermoso para ti y para los que nos rodean y para honrar el nombre del Señor. ¿Y cuál es la importancia de esto? Decíamos, pues, acompáñeme un momento a Romanos capítulo 12, verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando tú y yo de verdad aprendemos a autocontrolarnos, cuando aprendemos a darle el espacio al Señor, cuando aprendemos a no quitar el tapón de la vía de presión para que explote por ahí a diestra y siniestra, resulta que ese Dios maravilloso que está viendo tu gran batalla, ese Dios maravilloso que está viendo cómo tú luchas contigo mismo con tal de honrarlo a Él, con tal de vivir como dice la palabra, ese Dios maravilloso no se queda cruzado de brazos. Ese Dios maravilloso te está diciendo en la palabra, mira, lucha por tu control, lucha por tu dominio propio, maneja la ira, porque ¿sabes qué? En la medida en que lo haces, Él sale al paso en tu defensa. Él sale a enfrentar la situación que te está provocando la ira. Y cuando Él lo hace perfecto, porque Él sabe lo que cada uno se merece, porque recuerda que no necesariamente tú tienes la razón todo el tiempo. Recuerda que en ese evento que te ha dado ira, no necesariamente tú eres la mera víctima. Él sabe que yo aporté a un asunto que me provoque ira. Él sabe que aportó el otro. Él sabe que aportaron los que me rodean. Si yo le echo mano a mi justicia humana, a mi justicia propia, le doy rienda suelta a la ira, yo voy a hacer lo que yo creo que fue lo correcto y voy a pedir cuentas a mi manera. Pero no voy a pedir cuentas a mí mismo. Pero cuando Dios es el que interviene, mira, manejará la vida de los otros y hará lo que tenga que hacer con los otros, e inclusive al punto que si su intervención requiere disciplina para otros, Él lo hará, no tú. Pero tú y yo también estamos incluidos en el crecer de cada vivencia. Lo que Él tenga que decirnos a nosotros para redarguirnos y corregirnos, también lo hará. De la importancia de que yo me abstenga y que Él actúe. Es el único perfecto, recto y justo. Tan es así que mira, como dice la palabra en Santiago 1, 19 y 20, dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que para ti, para mí es justicia, lo que para ti, para mí era el remedio en ira, jamás comparará con lo que Dios entiende y sabe que hay que hacer en cada asunto y situación. Él nos creó con 2 oídos y una boca para que aprendamos a escuchar más. Siempre he dicho, para que aprendamos a escuchar todas las versiones. Porque fulano me dijo, yo fui y actué. Aprender a escuchar todas las versiones, 2 oídos. Y que después que yo razone, medite, ore, clame, gime y piense en el Señor. Entonces quizás abra la boca, pero que se haya con un consejo sabio, con una expresión revestida de mansedumbre. Porque a la larga, siempre, todo lo que yo pueda hacer tratando de vindicarme a mí mismo, lo que tú puedas hacer tratando de vindicarte a ti mismo en un momento de ira, jamás será como lo que Dios hubiese hecho, que siempre es mejor. Y en la medida en que yo mismo le doy paso a mi ira, me estoy diciendo al Señor, no me te metas, que lo voy a hacer yo. Eso es lo que estamos haciendo en el ejercicio de nuestro desautocontrol, de nuestro desastre. Que es que actuamos, lo estamos sacando del medio. Y nos ves actuar, hazlo tú, a ver cómo te queda.
Qué bonito que tú entendamos que cuando tú y yo nos salimos del medio, Él se planta en el medio. Y lo que hace siempre, siempre será mejor. Y por último, hermanos, para concluir en esta ocasión, cuando tú y yo nos esforzamos en Él por mantener esos controles, por hacer las cosas como la Biblia nos enseña y darle paso a Él para que sea el que actúe. Mira cómo dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 2, verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Qué cosa más hermosa, amado hermano, que tú te puedas presentar simplemente al Señor, sin asuntos pendientes, en términos de haber sido tú quien atropellaras a otros. Que aunque hubieses tenido la razón, nunca lo olvides, yo no te estoy quitando razones. Si tú observas, yo no comencé a hablar aquí, el que te ofendió sin razón, el que te lastimó sin haber una causa. No, mira, solo Dios sabe lo que motivan los incidentes en la vida de los humanos. Aunque tú fueras víctima, aunque tú tuvieras la razón, aunque fuera lo que pasara, qué cosa preciosa que cuando tú te presentas ante el Señor, tu corazón siempre esté en paz, porque sabes que a la luz de la palabra te has esforzado por vivir conforme a la instrucción divina. Y el corazón de Dios trae regocijos hermosos, y puedes hablar en paz con tu Padre Dios. Clamemos al Señor porque Él nos ayude a manejar el tema de la ira a la luz de la Escritura. Revisa estos versos que te compartí. Siéntate tú mismo, léelo tú mismo, profundiza en el tema y verás. Yo sé que para muchos, aún dentro del pueblo del Señor, no es un tema simpático, porque pareciera un mensaje de que entonces yo no puedo pasar coraje. Eso no lo puedes evitar, pero cómo manejarlo, desencadenarlo, sepultarlo o transmitirlo es la gran diferencia. A los pies de Jesucristo, a Él lo honras, tú creces y bendices a los demás. Oremos. Señor, en esta hora te damos las gracias por la oportunidad que nos concediste de compartir este tema. Te pido por aquellos que aún no conocen, por aquellos que, Señor amado, aún no han abierto su corazón a ti. Señor, ayúdanos. Sigue enviando tu palabra a tus emisarios, mensajeros. A los hermanos, sigue fortaleciendo. Síguenos formando a la luz de tu palabra. Síguenos construyendo con raíces firmes en ti, Jesús, que eres nuestra roca, para poder seguir avanzando en fe. Oh, te lo ruego, Señor. En tu hermoso nombre hemos suplicado, Jesús amado. Amén. Sigo orando ante la realidad de la violencia que rampa a nuestro alrededor, característica de nuestra sociedad. Orando ante la tristeza de que no solo acontece en personas inconversas, sino también en hogares cristianos. Que la raíz de lo que lo mueve al humano a actuar sea manejada en el corazón de aquellos que amamos y tememos al Señor. Que nos ayude. Recuerda, estás invitado mañana, culto de jóvenes adultos en la casa del Señor a las 7:30, presencial. El viernes nuestra juventud, junto a su pastoral, se reúne en la casa del Señor para seguir adorando, de las 7:30 también. Y el domingo regresamos a los cultos, está pendiente de las instrucciones. Seguimos en el parking a las 8 de la mañana. No di cuarto en adelante comenzamos con la escuela bíblica, 10:30 el culto presencial. Esos registros hazlos conforme a la instrucción que están circulando. Que Dios te bendiga grande y poderosamente y tengas una hermosa noche en el Señor. Jesús, gracias te damos por la oportunidad que me diste de compartir este tema. En tu hermoso nombre oramos. Amén. Gracias, Señor.